La historia de Rosita García podría ser la historia de muchos niños o niñas de las zonas rurales de nuestros países latinoamericanos, porque la pobreza y la exclusión no tienen bandera. Rosita es una niña del segundo grado que fue abandonada por su padre antes de nacer. Vive con su madre, Ramona Portillo, que es jornalera. Rosita ha repetido durante 3 años el primer grado de la escuela primaria, hasta que la profesora del segundo grado, Aurelia Domínguez, pidió que la pasen de grado. Entonces le dije que a lo mejor se aburre en el primer grado. Pásame en el segundo. Vamos a ver qué hacemos año que viene. La maestra decidió ayudar a la mamá de Rosita, buscándole un trabajo mejor, pues consideró que esas condiciones estarían influyendo en las posibilidades de aprender de la niña. El sentido de la equidad se empieza a materializar cuando la maestra entiende la misión de la escuela en la comunidad. Rosa no la joga, la y cartera. Rojo rogueru selvan ha. Upepe rojesha la joga. Y pare sabana mocayewe. Hay techo capi y hay cuapama. Roju clase roñe enemi. A profesora orerentu. Romunde ushupe va erevala roñe enemi. Los niños y niñas insistieron en que Aurelia, la profesora, fuera a ver en qué condiciones vivía Rosita. La maestra prometió llevarlos a todos a visitar el lunes la casa de Rosita. Y en ese momento Selva me dijo, se va a ir profesora y pojo viaja a ambas porque se contaste tú ahí, andas así, a su abuelito ni de ahí. A esta bebé se hace así ahí, ¿sabes? A opear correr pensar en pequeñas cosas, entonces no quería todavía, ¿verdad? Cortar de todo mi grado y le dije, en el recreo vamos a tener una sesión de consejo de grado. Y como todos estaban de acuerdo, reanudamos la clase, ¿verdad? Cuando llegó el receso, Arnaldito se presentó y otra vez me dice, vamos a tratar ese tema, pero todos están de acuerdo. Y ninguno, no van a creer, ninguno salieron en el receso, se quedaron todos. Consejo de grado, pequeños proyectos y se va a tempiapo, ya solucionamos a pequeños problemas. Con esta acción, los compañeros y compañeras asumen colectivamente el sentido social de la escuela y se movilizan en torno a un objetivo común. Están creciendo y aprendiendo a ser solidarios. Y a través de eso se comenzó a hacer un proyecto para que le pueda brindar un hogar a la niña. Y entonces se llegó a hablar también con los padres, ¿verdad? Sensibilizar a los padres, que apoyando y trabajando todos juntos, que se puede hacer algo. Materiales. Acuerdan material mi niña conseguí, ahora tú y que el trabajo mío, de acuerdo a la capacidad. Con los padres nos agrupamos, 3 alumnos con un grupo de padres, otro con otro grupo, conmigo un grupo, y llegamos casa por casa a pedir ladrillo que sobra, 2 cascotes, 2 tejas, y así juntamos. Y Rosita está diferente, ya escribe. Y en sus juegos está presente algo de matemáticas. Hamburguesas venderán de galletita. 1200. Jala harina. Harina pico ahí. Hamburguesa harina. 1200. El kilo. Jala azúcar bueno, con hamburguesa azúcar. 2000. El kilo. Jala vino.
León. ¿Baico? León. Ajá. Voy con la León. 500. El litro. Ajá. 500 y el litro. Ajá. Haré vender y cortan de la llama, señor. Ajá.